Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 14. Reporte. Las cosas pasaron frenéticamente después de mi regreso. Primero, Aisha salió corriendo a buscar a Norn a la escuela. Roxy, ya sea por consideración o porque se sentía demasiado incómoda quedarse aquí, se fue a buscar a Giz y los demás. Elinalice parecía ansiosa por correr al lado de su amado Cliff, pero resistió la tentación. Mientras esperábamos a que todos se reunieran aquí, pasé el tiempo preguntándole a Sylphie qué había sucedido desde que me fui. Estaba seguro de que no quería nada más que escuchar cómo había ido mi aventura, pero no se quejó mientras relataba los acontecimientos durante mi ausencia. Su embarazo avanzaba sin problemas. Según el médico, lo más probable es que el niño nazca justo a tiempo. En cuanto a los demás, aparentemente les estaba yendo bien. Había habido un pequeño incidente en la escuela hace unos días, pero Nanaoshi lo había resuelto. Algo debe haber cambiado en ella si estaba haciendo todo lo posible para ayudar a la gente de este mundo. Ni Aisha ni Norn se habían enfermado o herido, ambas estaban bien. El pasatiempo de la jardinería de Aisha había despegado, e incluso tenía nuevas plantas creciendo en su habitación. Tendría que echarle un vistazo por mí mismo cuando tuviera la oportunidad. Norn se estaba convirtiendo gradualmente en una figura parecida a un ídolo en la escuela, habiendo engendrado algo parecido a un club de fans. Tenía sentido, dado lo linda que era. Sanova, Cliff, Línea y Purcena aparecían de vez en cuando en la casa para reportarse. Al parecer, Ariel se había quejado de que no le había dicho nada antes de irme. Ella tenía razón, ahora que lo pienso. Necesitaría disculparme la próxima vez que la vea. Aún así, todo lo que escuché sugirió que a todos les estaba yendo bien. Cuando tuviera tiempo, tendría que ir a informarles a todos que había regresado. Aparentemente, la única excepción a nuestro grupo de amigos fue Badigadi, cuyo paradero seguía desaparecido. Bueno, él era inmortal, así que dudaba que le hubiera pasado algo malo. Sylphie se veía adorable como siempre, con un dedo presionado en su barbilla mientras trataba de recordar los últimos 6 meses. Así que no le pasó nada a nadie, comenté. No. Nada de lo que creo que te preocuparía, al menos. Está bien. Sylphie cambió de tema. De todos modos, dímelo. ¿Qué pasó contigo? Oh, te lo diré, le prometí. Solo espera hasta que todos estén reunidos primero. Pasaron muchas cosas. Ok. Oh, parece que han vuelto. En medio de esa conversación, Roxy regresó, junto con Giz, Tal Han, Lilia, Vierra, Sierra, Elinaliz y Zenith. Con Sylphie y yo incluidos, éramos 10. Nuestra sala de estar era lo suficientemente espaciosa para acomodarlos y algo más. Oh, debe ser la esposa del jefe, se dio cuenta Giz. Jejeje, seguro que eres linda. Jefe, tienes suerte. Esa es mi nieta, le informó Elinalice. Sí, y si no fuera por su abuela cachonda, sería perfecta. ¿Perdóname? El resto del grupo ignoró a sus dos compañeros en disputa, moviéndose para saludar a Sylphie uno por uno. Los recibió con humildad, devolviéndoles el saludo de la misma manera. Un placer. Soy Roxy. Migurdia. ¿Roxy? ¿Como la maestra del que Rudy siempre se jacta?, preguntó Sylphie. Sí, esa, dijo Roxy, luego se detuvo un momento antes de continuar. Aunque no soy lo suficientemente especial para justificar tales alardes. Bueno, estoy encantada de conocerte. Escuché mucho sobre ti de Rudeus. Soy Sylphiet. Es un honor. Sí, sí, para mí también, dijo Roxy, pareciendo un poco incómoda. Tenía sentido que lo estuviera, supongo. No había pasado mucho tiempo desde nuestra conversación el otro día sobre ella unirse a nuestra familia. Pero esa charla tendría que esperar hasta más tarde. Ha pasado un tiempo, señora Sylphiet, la saludó Lilia con una inclinación de cabeza. Sí, señorita Lilia. Sylphie parecía encantada con su reunión, sus labios amenazaban con romper en una sonrisa genuina, solo para volverse amarga con la misma rapidez.
No hay necesidad de, señora Silfiet. ¿Podrías llamarme Silfie? ¿Cómo lo hiciste hace tanto tiempo? No. Lilia negó con la cabeza. No puedo tratarte como lo hice antes, no ahora que te has casado con Lord Rudeus. Está bien. Silfie parecía avergonzada. Lilia le había enseñado todo lo que sabía sobre las tareas del hogar. En cierto modo, ella era la maestra de Silfie, de la misma manera que Roxy era la mía. Por supuesto que Silfie la respetaba. Ha pasado un tiempo, señorita Zenith, dijo Silfie, volviéndose por fin para saludar a mi madre. ¿Señorita Zenith? Zenith se limitó a mirar fijamente al frente incluso mientras Silfie la llamaba. Silfie, preocupada, me miró. La expresión de su rostro decía que estaba preocupada que Zenith no estuviera contenta con nuestro matrimonio. Silfie, dije, te explicaré lo de mi madre y mi padre una vez que Norn llegue aquí. Sí, no veo al señor Paul aquí, comenzó a decir, sus ojos escudriñando la habitación. No le tomó mucho tiempo inferir lo que había sucedido después de que todos se quedaron en silencio, y ella vislumbró sus rostros. Silfie frunció los labios y se quedó en silencio. Se hizo el silencio mientras esperábamos a que regresara Norm. Se entendió tácitamente que no podíamos empezar hasta que ella llegara. Después de un rato, Aisha y Norm regresaron, ambas sin aliento por la carrera. Gran hermano, bienvenido de tu largo viaje. Norm resopló y resopló mientras hablaba, inclinando la cabeza. Ella vislumbró mi mano y se sobresaltó. ¿Tu mano está bien? Está bien. Es un inconveniente, pero no duele, dije. Comparado con lo que estábamos a punto de discutir, mi mano izquierda apenas era digna de mención. Está bien. Norm todavía estaba luchando por recuperar el aliento mientras miraba alrededor de la habitación. Murmuró confundida, incapaz de encontrar a quien estaba buscando mientras tomaba asiento. Aisha se me acercó y me preguntó, antes de continuar, ¿no sería apropiado servir un poco de té a los invitados? Sí, tienes razón, estuve de acuerdo. Esto va a tomar un tiempo, así que por favor hazlo. Lo siento, dijo Silfie. Debería ser yo quien haga eso. Déjame ayudarte. Para nada, señora, quédese aquí. Aisha, que se le encomendó la tarea, se puso a trabajar de inmediato. Ella preparó suficiente té para todos, reunió su equipaje en un solo lugar y colgó sus abrigos, mojados por la nieve. Les ofreció a todos zapatillas para que las usaran, tomó sus zapatos húmedos y los dejó secar junto a la chimenea. Me senté inmóvil y simplemente la vi hacer todo esto. No era solo yo quien miraba. Lilia también estaba observando a su hija de cerca. Ahora que lo pienso, Lilia siempre había sido la que hacía este tipo de trabajo en Rappan. Pero ahora, en el silencio sepulcral, se quedó quieta, sin mover un dedo. Esa fue una vista rara. Aisha. Una vez que el trabajo de su hija estuvo casi completo, Lilia la llamó. Sí, ¿qué pasa, madre? Parece que estás cumpliendo con tus deberes correctamente y no le estás causando problemas a tu hermano. Sí. Aisha asintió. Puedes estar relacionada con Lord Rudeus por sangre, pero fue él quien te salvó la vida. Téngalo en cuenta mientras continúa desempeñando sus deberes como su sirvienta. Sí, madre, respondió Aisha, sonando tan formal como Lilia. No se sentía bien escuchar a una madre y una hija hablar así. Esta era la primera vez que se veían en mucho tiempo. Sentí que deberían ser, bueno, ya sabes, más cálidos la una con la otra. Por otra parte, tal vez Lilia solo se estaba refrenando. La conversación que se avecinaba iba a ser dolorosa, después de todo. Ya que todos están reunidos, ¿por qué no empezamos? Mi corazón se sentía pesado, pero era mi deber hablar. Paul ya no estaba aquí para hacerlo por mí. Pero mi padre todavía no está aquí, dijo Norm con ansiedad en protesta. ¿Estaría enojada cuando supiera?, me pregunté. Antes de irme, ella se había aferrado a mí, llorando para que lo ayudara. Le dije que me dejara todo a mí. Probablemente me culparía cuando supiera que estaba muerto.
Estaba bien si lo hacía. Yo era el que no le había concedido su deseo. Miré a todos y luego dije, nuestro padre está. Paul Greyrat está muerto. ¿Eh? Norn alzó la voz confundida. Sylvie bajó la cabeza, la angustia era evidente en su rostro. Los ojos de Aisha se agrandaron, sus puños se cerraron con fuerza. Esto es lo que dejó atrás, dije, colocando su equipo pieza por pieza sobre la mesa. Su espada corta, su armadura y sus restos. Solo esas 4 cosas. ¿Por qué? Norn se puso de pie de un salto y se acercó. Pero fuiste. ¿Por qué murió? Lo siento, no fui lo suficientemente fuerte. Pero tú eres. Norn se acercó, como si tal vez tuviera la intención de agarrarme por el cuello. Pero su furia perdió fuerza de repente. Pude ver mi mano izquierda, o, mejor dicho, la falta de ella, reflejada en sus ojos. Su mirada cambió entre eso, las pertenencias sobrantes de Paul y mi rostro, y las lágrimas comenzaron a brotar lentamente de sus ojos. Cubrí mi muñeca izquierda con mi mano derecha y continué, te lo explicaré con más detalle ahora mismo. Ella olfateó y murmuró, ¿está bien? Aisha caminó detrás de ella, agarrándola por el hombro. Por ahora. Suficiente, lo sé. Norn apartó la mano de un golpe y regresó a su asiento. Aisha permaneció inactiva por un momento antes de regresar a su posición detrás de Sylvie. Está bien, te lo explicaré desde el principio. Resumí todo lo que había sucedido. Como el Inalice y yo partimos hacia Rapan y nos reunimos con Paul y los demás allí. Cómo, basándonos en la información que teníamos sobre el paradero de Zenith, nos sumergimos juntos en el laberinto de teletransportación y comenzamos a trazar un mapa. Les conté cómo las cosas iban bien hasta que nos topamos con el guardián. Como la pelea que siguió había sido tan dura que había perdido mi mano y Paul había perdido la vida. Que, aunque habíamos logrado rescatar a Zenith, se había convertido en una cáscara. Giz interrumpía intermitentemente para proporcionar información adicional, mientras me abría camino lentamente a través de todo. Luego, finalmente, Norm preguntó, ¿eso significa que no pudiste salvar a mamá ni a papá? Eso es correcto. Sentí que podía ver que se le erizaba el pelo en el momento en que asentí. Pero ella no me explotó. En cambio, se mordió el labio inferior y miró mi mano izquierda. ¿Hiciste todo lo que pudiste? Sí. Di todo lo que tenía. Si lo intentaste tan duro y aún fallaste, entonces no habría importado si. Habló con calma, pero su voz se apagó. Pude ver que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos de nuevo. Estoy segura de que no habría importado. Padre, se fue, ba. Ella comenzó a sollozar, grandes gotas corrían por sus mejillas. Norn estaba llorando. Ruidosamente. Con una voz que me atravesó el corazón. Todos los presentes tenían expresiones graves mientras escuchaban, y su cuerpo temblaba mientras sollozaba. Y sollozó. Sollozó. Y sollozó. Ella lloró todas las lágrimas que el resto de nosotros no habíamos hecho, y simplemente la escuchamos mientras lo hacía. Hic, wa. Después de un rato, se detuvo. Sus ojos estaban hinchados y de un rojo brillante, ruidos ahogados seguían escapándose de su garganta. Pero se volvió hacia mí, con los ojos llenos de determinación. ¿Hermano mayor? Sí, ¿qué es? Yo pregunté. Esta espada, ¿puedo tenerla? Norn señaló con el dedo el arma favorita de Paul. La que había tenido con él desde antes de que yo naciera. La que siempre mantuvo sobre él, la que nunca se había apartado de su lado. Sí, seguro. Deberías tomarlo. Simplemente no lo uses imprudentemente. No confundas tener esa espada con una señal de que de repente te has vuelto más fuerte. Fue en mi 5º cumpleaños que Paul me entregó una espada y me dijo exactamente lo mismo. Yo, entiendo, dijo Norm, abrazándola contra su pecho. Ella era fuerte. No sería inusual que una niña de su edad se escondiera en su habitación y llorara, pero estaba enfrentando la muerte de Paul de frente.
completamente diferente a mí, que ni siquiera podía volver a ponerme de pie sin la ayuda de Roxy. En verdad, ella era fuerte. Decidimos dividir sus otros recuerdos entre nuestra familia. Aisha eligió su espada corta y yo elegí su armadura. En cuanto a sus restos, le construiríamos una tumba adecuada y lo enterraríamos allí. Al menos, ese era el plan hasta que Zenith se acercó y tomó su armadura en sus manos. «Madre», la llamé, pero ella no respondió. Como de costumbre, se limitó a mirar fijamente al frente, como una cáscara. Y, sin embargo, se había movido como si entendiera lo que estaba pasando aquí. ¿O fue solo una coincidencia? No, tal vez el núcleo de lo que ella era todavía permanecía. Independientemente, significaba que me quedé sin nada de él. Pero estaba satisfecho con eso. Ya había recibido mucho de él. Bueno, entonces, hablemos de mamá a continuación. Una vez más, les expliqué la condición de Zenith, que había perdido sus recuerdos y parecía casi completamente vacía por dentro. ¿Ella no mejorará?, preguntó Sylvie. Negué con la cabeza. No lo sé. Tenía la intención de que los médicos y curanderos la examinaran para estar seguro, pero nunca había oído hablar de magia curativa que pudiera restaurar los recuerdos perdidos. Honestamente, ni siquiera conocíamos la causa raíz de su condición. Sabíamos que había estado encerrada en un cristal imbuido de magia y había perdido sus recuerdos, pero eso era todo. Bien podría ser algo parecido a la deficiencia de oxígeno. No estaba seguro de nada, por supuesto. Pero sí pensé que las posibilidades de curar su condición eran escasas. Si hubiera daño en su cerebro, entonces la tecnología médica de este mundo no sería suficiente para repararla. Incluso la magia curativa de nivel avanzado no había hecho nada. Había leído un manga o dos, en los que infligir el mismo nivel de conmoción que había hecho que una persona perdiera sus recuerdos en primer lugar, los devolvía a la normalidad, pero no pudimos probar eso en Zenith. Además, no estaba seguro de que fuera feliz incluso si la curamos. Paul había muerto tratando de salvarla. Estaba seguro de que se culparía a sí misma diciendo, si tan solo él no hubiera intentado ayudarme. Quizás era mejor que no lo recordara. No, eso no estuvo bien. Deberíamos trabajar para restaurar sus recuerdos. De todos modos, ella necesitará tratamiento y cuidados, dije. Planeo que ella viva aquí con nosotros. Si mis padres en mi vida anterior hubieran vivido, envejecido y postrado en cama, ¿los habría cuidado de la misma manera? Lily había dicho inicialmente que planeaba alquilar viviendas separadas para que no obstaculizaran mi vida. Había ganado lo suficiente del laberinto de teletransportación para vivir durante más de una década en esta ciudad. Derribé esa idea de plano. No permitiría tal cosa. Paul no permitiría tal cosa. Era nuestro deber, como familia que le quedaba, cuidar de ella. Planeo confiar su cuidado a la señorita Lilia, continué, pero estoy seguro de que todos terminarán teniendo que echar una mano. Muy bien. Yo también haré todo lo posible para ayudar, dijo Sylvie con alegría. Nadie parecía estar en desacuerdo, no es que tuviera la intención de permitírselo. Paul me había dicho que salvara a Zenith incluso si me mataba. Incluso ahora, realmente no sabía qué quería decir con eso. Pero ahora que él se había ido, era mi responsabilidad protegerla. Además, aunque le había dicho que necesitaba tratamiento, no era como si tuviera Alzheimer. Ella era más o menos una cáscara vacía. Con Lilia a su lado en todo momento, estaba seguro de que estaría bien, aunque tendría que reunir los suministros necesarios para su cuidado. ¿Eso significa que mamá también vivirá aquí?, Aisha soltó, la voz llena de confusión y ansiedad. Sí, Aisha. Estaré al servicio de Lord Rudeus. Me preguntaba si Aisha veía a Lilia como una espina clavada en su costado. Lilia había sido una estricta disciplinaria cuando estaba creciendo, y tuve la sensación de que Aisha disfrutaba viviendo lejos de su madre. Aún así, no sentí que fuera apropiado que ella expresara su disgusto aquí. Si expresara tales quejas, tendría que castigarla en consecuencia. ¿También estaremos dividiendo el trabajo?, Aisha siguió adelante. Podemos discutir eso más tarde, dijo Lilia.
Tengo la intención de hacer del cuidado de la señora mi enfoque principal, dejando la mayor parte del trabajo doméstico a ti, Aisha. Está bien. Aisha no protestó, pero parecía que se sentía incómoda con su madre presente. Su voz era rígida, su expresión sombría. Habiendo notado eso, Noon intervino. Oye, Aisha. Puso una mano en el hombro de su hermana y susurró, no tienes que reprimirte por nosotros, ¿de acuerdo? Aisha miró a Noor, luego a Lilia, luego a mí. Luego, de nuevo a Lilia y de nuevo a mí. No estaba seguro de por qué estaba buscando mi aprobación, o para qué estaba buscando aprobación, pero asentí de todos modos. Aisha se puso de pie de un salto y abrazó a Lilia. Mel. Madre, estoy tan contenta de que estés a salvo. Gritó, hundiendo la cara en el estómago de Lilia. Estoy en casa ahora, Aisha. La expresión de Lilia se volvió suave mientras acariciaba la cabeza de su hija. Ah, sí. Todo tenía sentido. Aisha tenía que haberse sentido en conflicto. Lilia era su madre, después de todo. Estaba seguro de que ella también había orado por el bienestar de Paul y Zenith, pero era por la seguridad de Lilia por la que había orado por encima de todos los demás. Y ahora que había regresado a salvo, las circunstancias eran demasiado sombrías para que Aisha expresara su alegría con sinceridad. Perdóname por dudar de ti, Aisha. Hablamos de una variedad de cosas después de eso, concluyendo nuestro anuncio de regreso. La conversación había incluido el informe financiero de Giz que demostraba que no habíamos salido en números rojos, no que nuestros bolsillos recién llenos hubieran hecho algo para iluminar las expresiones nubladas en los rostros de todos. Bueno, entonces, supongo que deberíamos irnos a buscar una posada. Tan pronto como terminamos, Giz se puso de pie. Talhan, Vierra y Sierra siguieron su ejemplo. Me apresuré a detenerlos. No me importa si se quedan aquí con nosotros hoy. ¿Qué, jefe? No seas estúpido. Tenemos el cerebro suficiente para saber que nos estaríamos interponiendo en el camino de tu familia aquí, respondió Giz. Los otros tres parecieron estar de acuerdo, moviéndose para recuperar su equipaje, poniéndose los zapatos y abrigos aún húmedos. Al final, decidí despedirlos en la entrada principal, y mientras veía a los cuatro retroceder, llamé de nuevo. A todos, gracias por toda la ayuda que le brindaron a mi padre todo este tiempo. Vierra y Sierra, en particular, inclinaron la cabeza profundamente. Habían ayudado a Paul desde su época en Millition. No había hablado mucho con ellas, pero nos habían apoyado de muchas maneras mientras entramos y salimos del laberinto de teletransportación. Eran los héroes detrás de escena. No, deberíamos ser nosotras los que nos disculpemos por no ser más útiles. Le agradeceríamos que nos hiciera saber dónde está la tumba del capitán una vez que la haya terminado. Sus respuestas fueron breves. Me pregunté qué habría sido Paul para ellas. Lo habían seguido al continente Vegarit incluso después de que se disolviera el escuadrón de búsqueda y rescate de Fitoa. Quizás habían tenido sentimientos especiales por él. Pero incluso si lo hubieran amado, todo había terminado ahora. ¿Qué harán ahora? Yo pregunté. Una vez que termine el invierno, regresaremos al reino Asura. Hay otras personas del equipo de búsqueda y rescate con las que estamos en deuda. Ya veo, dije. Bien, tengan cuidado. Usted también, Lord Rudeus. Sé que tendrás muchas cosas sobre tus hombros de aquí en adelante, pero cuídese. Me inclinaron la cabeza por última vez antes de desaparecer en la cortina de nieve que caía. La brigada de búsqueda y rescate. Oh, sí, ¿alguien no había dicho algo sobre la ayuda de la familia de Zenith a financiar las actividades de Paul? Zenith no era exactamente lo que llamaría sana y salva, pero aún así deberíamos informarles que la habían encontrado. Al menos podría escribirles una carta. Mientras estaba preocupado con esos pensamientos, Giz me dio una palmada en el hombro por detrás. Bueno, nos vemos, jefe. Señor Giz, señor Talhan. Miré a cada uno de ellos. ¿Qué? Elimina esa expresión sombría de tu rostro, refunfuñó Giz. ¿Qué harán los dos después de esto? Giz se rascó la cabeza. Planeamos ir hasta Asura.
Queremos cambiar nuestra moneda Vegarit y vender estos objetos mágicos que tenemos. ¿Vas a venderlos todos? Yo pregunté. Planeé tener algunos para usarlos nosotros mismos, pero en su mayor parte, sí. Giz todavía tenía uno en la mano. Me habían informado de lo que hacían los artículos cuando los evaluaron, pero la mayoría no eran nada especial, solo cosas al azar como una espada corta que podría usarse en lugar de una cerilla. Pensé que eventualmente podría encontrarles un uso, así que los arrojé al área de almacenamiento del sótano. No importa cuán ridículos sean los efectos, aún nos traerían algo de dinero si alguna vez estuviéramos en apuros. Las piedras mágicas que absorbían maná eran un asunto aparte. Quería investigarlos una vez que tuviera tiempo. Si me enfrentaba a un oponente similar en el futuro, no quería que se repitiera el laberinto. No quería quedarme impotente. Puede que no sea lo suficientemente hábil para obtener algo de la investigación de las piedras, pero prefiero intentarlo que simplemente rendirme. Si lo desea, podemos llevarnos sus artículos para venderlos en Asura. Obtendrá mucho más por su dinero allí que aquí, ¿sabe? Asura tenía un precio elevado para los productos básicos, y su moneda fue ampliamente aceptada en todo el continente central. Si ibas a vender algo, Asura era el lugar para hacerlo. Y déjame adivinar, dije a sabiendas, en el camino de regreso aquí, lo jugarás todo y huirás. Ah, oye, de ninguna manera, no pondría mis manos sobre su dinero, jefe. Sus ojos se movían de un lado a otro, sin mirarme. Quizás realmente planeaba apostar el dinero. Ah, bueno. Si no fuera por Giz, nunca hubiéramos atravesado ese laberinto en primer lugar. Le debía una enorme deuda. En comparación, esto era trivial. Estoy bromeando, dije finalmente. Bueno, tenía la intención de apostar un poco, confesó. Los bordes de sus labios se curvaron en una risa malhumorada. ¿Y después de eso? Voy a seguir como aventurero. Giz se encogió de hombros. Esas son las únicas habilidades que tenemos. Está bien. Bueno, estaremos aquí hasta la primavera, así que ven a beber con nosotros cuando tengas tiempo. Dijiste que me presentarías a una linda mona, ¿no? Ah, supongo que, ya que tienes esposa e hijo en camino, probablemente no frecuentas ese tipo de lugares. Jejeje. Es cierto que todavía no nos veríamos por última vez. Aún así, Giz era el tipo de hombre que simplemente se levantaría y se iría a su próxima aventura sin una palabra por adelantado. Quería al menos decir mis despedidas mientras tuviera la oportunidad. Señor Giz, comencé. Jefe. Estás hablando muy chico, ¿sabes? Háblame como siempre, como, oye, novato. Curioso, le pregunté, ¿por qué eres tan particular acerca de que te llamen novato? Es una maldición. Una maldición. Esa sola palabra debería haber sido una explicación inadecuada, pero me golpeó directamente en el corazón. Si fue uno de sus maleficios, no podría quejarme. Bueno, de cualquier manera, gracias a ambos por todo lo que han hecho hasta ahora. Ya te lo dije, no es necesario. De todos modos, tenga cuidado, jefe. Una vez que incliné la cabeza, Giz agitó la mano y comenzó a alejarse. Tiene razón, no nos debes nada. Si alguien lo hace, sería Paul. Lo que quiero decir es que no necesitamos ningún agradecimiento, dijo Tal Han mientras movía su corpulento cuerpo para seguir a Giz. Observé hasta que desaparecieron. Los hombres siempre quieren lucirse así, dijo una voz. Miré para ver a Elina Liz parada a mi lado. Aparentemente, había estado hablando con Sylphie mientras me despedía de ellos. Me preguntaba si se trataba de Roxy. Le había dicho que tenía el deber de contarle todo a Sylphie, pero siendo la entrometida que era, Elina Liz se podría haber dicho algunas palabras por mí. Honestamente, no estaba ansioso por tener esa conversación, así que agradecí su consideración. Bueno, entonces debería irme a ver a Cliff. No me queda mucho tiempo. Elina Liz se acarició la parte inferior del abdomen mientras hablaba. Yo también la haría pasar por mucho. De camino aquí y de regreso, se había acostado con un total de 3 desconocidos diferentes. Esto era normal para ella, por supuesto, y se había reído de ello, pero yo no podía ser tan frívolo.
Señorita Elina Liz, realmente estuvo allí para mí, le dije. Tenía una mirada amarga en su rostro. Siento lo de Paul. No, ese fue mi error, mi descuido. Al menos, traté de decir lo mismo, pero ella intervino primero. Era mi deber en ese equipo asegurarme de que no sucedieran cosas así. Paul murió a causa de mis defectos. No había forma de que eso fuera cierto. Habíamos estado luchando por nuestras vidas allá atrás. Ninguno de nosotros podría haber sabido lo que nos esperaba después de haber esquivado el ataque definitivo de la Hidra, y estar a una sola cabeza de la victoria. Solo había dos personas que podían culparla, la propia Elina Lice y el fallecido Paul. No puedo culparte, le dije. O cualquier otra persona. Entonces tampoco te culpes a ti mismo. Está bien. Está bien, es hora de que me ponga en marcha, dijo Elina Lice antes de lanzarse a la nieve. Había alguien importante todavía esperando saber que ella había regresado. Uf. Dejé escapar un largo suspiro. Mi respiración se convirtió en una columna visible que se elevó y se disipó en medio de la nieve. Por fin, el incidente del desplazamiento terminó. Al menos para mí. Todos los miembros de mi familia desaparecidos habían sido encontrados. Probablemente todavía faltaban otras víctimas, pero no tenía la obligación de buscarlas. Se terminó. Fue la conclusión de un viaje largo, frustrante y amargo. Ahora la vida podría pasar a la siguiente etapa. Sin mirar atrás. Tenía que seguir viviendo y mirar hacia adelante. Todavía quedaba mucho por hacer en este mundo. Tanto que todavía quería hacer. Así que miremos hacia el futuro. Rudy, ¿ya se han ido todos? La voz de una niña llamó desde atrás. Miré por encima del hombro para ver a Roxy parada allí. También quería hablar un poco con ellos. Parece que se quedan en la ciudad por ahora, así que puedes verlos de nuevo cuando tengas tiempo, le aseguré. Cierto. Roxy no salió a la nieve. Ella permaneció en la casa, el único miembro del grupo que lo había hecho. Si seguía quedándose aquí o se marchaba para buscar una habitación en una posada, dependía de cómo fuera nuestra inminente discusión. Bueno, Roxy. Sí. Hagámoslo. Di un paso atrás dentro, la pequeña figura de Roxy siguiéndome a mi lado. Fin del capítulo 14.